regulatoria. Por supuesto que siendo las 2:30 de la tarde, sintiéndose un poquito el calor, ya quizás con un poco de hambre, y después de escuchar al comisionado de la COFEPRIS, seguramente el tema que nos corresponde a nosotros trabajar y que es el que presentaré, pues no es tan sexy como el de Julio, que es de mucho mayor interés quizás para ustedes, y sin embargo me voy a tratar de apresurar. Traje una presentación, no sé si la pudiéramos proyectar, pero bueno, básicamente quisiera dividir la presentación en dos apartados. Uno es hablar de lo que hacemos en la CONAMER, la razón de ser, cuál es la interacción que tenemos con los reguladores. Tenemos en el orden federal más de 200 reguladores y uno de esos reguladores es precisamente la COFEPRIS, un regulador por supuesto muy importante, pero pues al final del día para nosotros es un regulador que requiere toda la atención, como también requieren la atención otros reguladores, y que nosotros tenemos esa responsabilidad de implementar las buenas prácticas regulatorias desde el momento que nos presentan los anteproyectos regulatorios con una solicitud de exención del análisis de impacto regulatorio o con el análisis de impacto regulatorio, abrir la consulta pública y socializar los anteproyectos regulatorios. Y a partir de estos instrumentos es como vamos generando el diálogo con los reguladores, que nos permite una especie de método socrático en donde a través de preguntas vamos trabajando con el regulador sobre qué lo impulsa a llevar a cabo la regulación, cuál es la necesidad que tiene y con la intención de que la regulación sea de alta calidad y que los trámites que se desprendan de los mismos sean trámites pues menos engorrosos. La palabra trámite en sí mismo en México generalmente tiene una connotación muy negativa y esa es parte de nuestra política. A eso me voy a referir en la siguiente, creo que son 30 minutos. Y simplemente para contextualizar de qué es la CONAMER es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía y tiene como función primordial velar para que las regulaciones que emita la COFEPRIS y los demás reguladores federales sea regulación de alta calidad y que los trámites sean fáciles, lo más fáciles de hacer. La historia de la mejora regulatoria en México data desde hace 29 años. En 1989 había un enfoque de llevar a cabo desregulación. Lo que se pensaba era el pensamiento less is more, de menos es más, que el Estado tenía que eliminar. La mejor ayuda era no estorbarle a los agentes económicos, y entonces crea la Unidad de Regulación Económica en la entonces SECOFI, y empezamos a eliminar regulaciones. Bien, en el año 2000 se reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sí con un énfasis de less is more, de menos es más, pero fundamentalmente reconociendo que el Estado debe de regular. No se lo puedes dejar solamente al mercado, sino que el Estado debe regular para autolimitarse, para eliminar la discrecionalidad, para dar predictibilidad, dar certidumbre, generar mercado, pero esa regulación tiene que ser una regulación de alta calidad. En el año 2002, el señor presidente Vicente Fox emite un acuerdo muy importante, que es buscar llevar la política, la mejora regulatoria a entidades federativas y municipios. Se crea un sistema de apertura rápida de empresas por primera ocasión, y eso nos sirvió para empezar a crear ventanillas únicas en municipios para cierto tipo de trámites y para cierto tipo de acciones. Luego me voy a brincar gran parte de la historia, voy a llegar al año 2017. En el año 2017 lo que ocurre es esta necesidad de, al ver que toda nuestra regulación se interrelaciona y es interdependiente, que los trámites federales muchas veces piden requisitos municipales y los municipales estatales y los estatales te vuelven a lo federal, entendemos que para los particulares no tienen no tiene necesidad de estar dedicando tiempo para descifrar los códigos burocráticos. El particular no le interesa saber si
el Estado está dividido, está atomizado en distintos órdenes de gobierno. Lo que quiere es una respuesta de sus gobiernos. Y los gobiernos en esta materia, la materia regulatoria, no se había hablado nunca en el país. Y no se había hablado por el sistema de gobierno que tenemos. Entonces se promueve en unos diálogos por la justicia cotidiana una iniciativa de reforma constitucional para transformar la política de mejora regulatoria de política de gobierno a política de Estado. Se sube la Constitución, se reforma la parte dogmática, la orgánica, transitorios, para emitir una ley general de mejora regulatoria que, como bien lo decía Julio en su intervención, la diferencia de una ley federal y una ley general: la ley federal la aplican solamente autoridades federales y la ley general es de aplicación concurrente o coincidente, donde tienen que aplicarse en los distintos órdenes de gobierno. Se lleva a cabo la reforma constitucional, se promulga el 5 de febrero de 2017, que cumplió 100 años nuestra Constitución. El presidente Enrique Peña Nieto emite un acuerdo del denominado 2x1, que eso también es una gran carga para los reguladores, para Julio y para su equipo. ¿Por qué es una carga para ellos? Porque lo que este acuerdo presidencial señala es que por cada nueva obligación regulatoria que se esté creando, el regulador tiene que eliminar 2 obligaciones regulatorias preexistentes que ya no tengan razón de ser. Entonces nos empodera a las autoridades de mejora regulatoria, concretamente la COFEMER, ahora CONAMER, para velar para que los reguladores tengan que cumplir ese umbral. Por supuesto, a ningún regulador le gusta eso. No le gusta ni a la COFEPRIS ni a ninguna otra agente regulador, pero la idea es disminuir la carga burocrática, la carga regulatoria para los particulares. Y esto, en 13 meses llevamos 266,000 millones de ahorros netos, producto de la eliminación de obligaciones regulatorias existentes. Eso es producto del trabajo de los distintos reguladores federales y que la CONAMER ahora ha venido supervisando su aplicación. Y finalmente la emisión de la Ley General de Mejora Regulatoria, que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó hace unos días, el 18 de mayo, el viernes 18 de mayo, con vigencia al día siguiente. A partir del sábado 19 ya está en vigor. Y ahora tenemos un proceso, tenemos un esquema de implementación progresiva que va de 6 meses, 3 años y 5 años. En 5 años tenemos que terminar de hacer todo el andamiaje de disposiciones terciarias, primaria, Constitución, secundaria, la Ley General. Las disposiciones terciarias son como cerca de 27 documentos que tenemos que emitir pasando por el propio procedimiento de mejora regulatoria para darle vida plena a esto en municipios, en estados y en la federación. Gran trabajo que se tiene que llevar a cabo para darle una auténtica vida a esto. Bueno, esta es la reforma constitucional. El 25 constitucional dice: todas las autoridades públicas del país tienen que aplicar los principios de la mejora regulatoria. En el artículo 73 se faculta al Congreso de la Unión, y en los transitorios nos dice algunos elementos que tenía que tener la ley, que por supuesto la ley que ya se emitió cumple e inclusive supera lo establecido en esos transitorios. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, primero quisiera comentar que el problema que tenemos en México no es menor para alcanzar el objetivo de la mejora regulatoria. Uno de los elementos que encontramos en los diagnósticos que nos llevaron al trabajo que estoy comentando es que en México efectivamente tenemos un sistema regulatorio muy complicado, muy complejo, un sistema regulatorio que muchas veces una regulación dice una cosa y otra regulación para lo mismo dice cosas distintas. Y entonces el particular lo lleva a esto que los abogados llaman antinomias, en donde hagas lo que hagas, va a haber una autoridad que te va a decir: estás incumpliendo en esto y te voy a sancionar. Entonces tenemos un régimen regulatorio en México que, en lugar de que esté orientado o dirigido a la orientación para el cumplimiento, tenemos un régimen regulatorio en México construido desde siempre, en donde orientado a la sanción. Entonces eso debilita los incentivos por el cumplimiento, por el Estado de Derecho, y eso afecta gravemente el ambiente de negocios y el desarrollo económico. También encontramos que tenemos una enorme cantidad de regulaciones en México. Creemos que tenemos cerca de 150,000 regulaciones vigentes.
emitidas por autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Y de esas 150,000 regulaciones vigentes que emitió un regulador y que tenemos que cumplir los particulares, todos los ciudadanos, los agentes económicos, emprendedores, empresarios, derivan quizás como unos 130,000 trámites. Y el costo de los trámites, solamente al día de hoy tenemos costeado los trámites federales. El costo de los trámites federales de 4.25% del PIB, lo tenemos hoy en 2.53% del PIB, pero los países de la OCDE están por debajo de este nivel. Y todavía no costeamos los trámites estatales y municipales, que es como el 95%. Próximamente vamos a empezar a tener esa información. Entonces, bueno, quizás no me voy a ir por cada uno de los puntos, pero el punto aquí a resaltar es que el problema de regulaciones y trámites en México no es menor. Realmente tenemos un problema muy grave y lo que buscamos es tener menos regulaciones, pero sobre todo regulaciones que cumplan con su propósito. Y el propósito es cumplir la protección del interés público, pero sin sofocar la innovación, como decía en mi intervención de esta mañana. Esto, digamos, que es el esquema de la Ley General de Mejora Regulatoria que ha sido recientemente promulgada. Y es una ley de 93 artículos, dividida en 4 títulos. Y aquí voy a resaltar algunos puntos. Evidentemente no me voy a ir por cada uno de los puntos que señala aquí, pero uno de los puntos a resaltar es la creación del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. El Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria es una instancia de participación ciudadana. ¿Qué quiere decir de instancia de participación ciudadana? Donde no podrá participar ninguna persona que sea servidor público de ningún orden de gobierno y que supervisará lo que estamos haciendo las autoridades de mejora regulatoria y los reguladores, incluyendo a COFEPRIS y a todos los reguladores, cómo venimos implementando los principios, las bases, los objetivos que establece esta ley general. Serán 5 ciudadanos, evidentemente es una ley nueva, se tendrán que elegir, que además no sean consultores en la materia de mejora regulatoria, porque luego hay perversiones muy negativos, y tendrán la facultad para, además de calificarnos el trabajo, poder proponer agenda en el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, que tendrá atribuciones o que tiene atribuciones vinculantes una vez que empiece a emitir regulaciones. Luego, el punto central que quisiera centrarme es en el título tercero, donde son las herramientas, el corazón de la mejora regulatoria y por lo que tendrá que pasar COFEPRIS, y son herramientas en donde todas las personas interesadas en un anteproyecto regulatorio de COFEPRIS o de cualquier otro regulador las tiene a su disposición. Una es la creación del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios del Estado mexicano. Esta será una plataforma, tenemos 3 años para construirla, ya vamos bastante adelantado. Aquí me acompaña la Coordinadora General Ejecutiva de la COFEMER, encargada del proyecto, que está trabajando además con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Y básicamente aquí lo que se busca es que ustedes que tengan conectividad, una computadora, ahí puedan decir qué es lo que buscan, qué es lo que quieren hacer, les arroje la regulación federal, estatal, municipal, la autoridad, cuáles son los requisitos, cuáles son los trámites, ahí mismo puedan bajar formatos, subir formatos y llevar el trámite o el cumplimiento de la obligación regulatoria de punta a punta. Para eso se tendrá un registro nacional de regulaciones, de las regulaciones se desprenderán los trámites. Hemos encontrado que algunos reguladores tienen trámites, pero no tienen sustento en la regulación. Si hay un trámite que llegara a presentar COFEPRIS que no tiene su fundamento en la regulación, es absolutamente legal y no lo puede aplicar COFEPRIS o cualquier otro regulador, pero dado que el interés de ustedes es con COFEPRIS, por eso lo señalo. No se podrá inscribir ningún trámite ahora que no tenga un fundamento en una regulación que esté inscrita en el catálogo. Habrá un expediente único para la realización de trámites y servicios. Es absurdo que una autoridad te emita un certificado y luego necesitas hacer un trámite y te pide copia certificada del certificado que te expidió, que te pide un documento que ella misma expidió, que te pide un documento que está en una base de datos público o que te pide un documento que ya has presentado en otras ocasiones. Entonces, el expediente único para la realización de trámites y servicios te permitirá que una vez que presentes un documento, vía un mecanismo de certificación, autorices a la autoridad con la que está haciendo el trámite para que puedas llevar a cabo el trámite.
El Registro Nacional de Visitas Domiciliarias, esto también es un problema que tienen los reguladores. Los reguladores dicen, yo tengo la obligación de aplicar una regulación, pero no tengo suficientes inspectores. Y los particulares nos dicen, todos los días tengo inspectores en mi empresa. Inspectores municipales, estatales, federales, sobre lo mismo, sobre distintas materias. Y sí, la encuesta que llevamos a cabo con el INEGI nos dice que las MIPYMES invierten el 60% de su tiempo y energía en el cumplimiento de regulaciones y atendiendo inspectores. Entonces, esto lo que nos permitirá es tener una base de datos pública en donde los reguladores tendrán que inscribir quiénes son sus reguladores, qué funciones tienen, cuál es el órgano interno de control al que le corresponden, qué sí pueden hacer, elementos que te permite poderte defender cuando alguien toca tu puerta y te dice que es regulador, que es inspector de alguno de los reguladores. Luego el mecanismo de protesta ciudadana, un procedimiento expedito para que en caso de que esto no se cumpla, ante la autoridad de mejora regulatoria presenten su queja y en menos de 5 días se pueda estar resolviendo si tiene o no la razón el ciudadano, y si la tiene, obligar al regulador a que cumpla con lo que tiene inscrito el regulador en el catálogo de regulaciones, de trámites, del expediente y de los inspectores. Otro de los temas bien importantes es la agenda regulatoria. En la agenda regulatoria lo que se establece es que 2 momentos al año los reguladores tendrán que presentar cuál es su agenda para los siguientes 6 meses. Si no ponen ahí en su agenda regulatoria en mayo, los primeros 5 días de mayo y los primeros 5 días de noviembre, si no inscriben un anteproyecto regulatorio, que no dicen cuál es el nombre, cuál es el objeto, las acciones que pretenden llevar a cabo, cuándo las pretenden llevar a cabo, no podrán regular en los siguientes 6 meses. Una vez que la hacen pública, deberán establecer un periodo de consulta pública de 20 días hábiles, en donde se tendrá que recabar la información de los particulares. Y una vez que se tenga eso, podrán empezar a escribir la regulación, pero ya con una consulta previa, de tal manera que los anteproyectos regulatorios que nos vayan presentando, pues ya vengan con un periodo o con un espacio de socialización importante de la opinión de los particulares, de cómo se percibe la regulación desde el punto de vista del ciudadano, del agente económico. El agente económico, el operador económico es el que mejor sabe cómo conoce el mercado, y es absurdo que los reguladores regulen sin tener el conocimiento que les debe de proporcionar los emprendedores, los empresarios en ese sector. El análisis de impacto regulatorio, esto es lo que más le duele a los reguladores, es si un anteproyecto regulatorio tiene costos de cumplimiento, tenemos que verificar 2 cosas. Primero, que sus beneficios sean superiores a sus costos de cumplimiento. Y segundo, que aunque tenga beneficios superiores a sus costos, esos costos de cumplimiento, para que se generen, tienen que eliminar 2 obligaciones regulatorias en el ámbito federal, y en el ámbito estatal y municipal dice la ley, entra uno, sale uno. Y además establece una especie de sunset clause. El sunset clause es la obligación que si ese anteproyecto tiene costos de cumplimiento para los particulares, se tiene que estar revisando al menos una vez cada 5 años. Además, se establece que se tiene que poner especial énfasis en medir cuál es el impacto para las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, y que el regulador tendrá que señalar qué acciones va a llevar a cabo para combatir esos efectos negativos a las MIPYMES. Luego vienen los programas de mejora regulatoria y luego ya aquí ya no me voy a detener, y las encuestas y la información que se van a estar llevando a cabo cada 2 o 3 años con el INEGI para ir midiendo cuál es el efecto de las acciones que estamos llevando a cabo, cómo se percibe, son de percepción y experiencia en los distintos de las regulaciones y trámites específicos. Esto es lo que hablaba del catálogo, no me voy a detener ya en el tema, pero el marco constitucional y legal, el nuevo marco constitucional legal, lo que nos permite es crear un sistema nacional de mejora regulatoria que nos va a hacer que todos los reguladores actuemos con los mismos principios, con las mismas bases los mismos elementos cada vez que vamos a subir una regulación o un trámite. Se crea este catálogo del que ya hablábamos, la homologación de la implementación de la política de mejora regulatoria. Antes no tenía efecto sensible para los particulares, porque cada autoridad llevaba y hacía lo que consideraba que podía o debía de llevar a cabo. Hoy no,
Al hacer eso, pues digamos, la cobija se estiraba para los distintos lados y el particular no sentía que tenía un efecto porque al final del día había nudos regulatorios. Se incentiva la participación ciudadana a través de la agenda regulatoria y a través de cada anteproyecto regulatorio. La ley anteriormente establecía que el titular de la COFEMER tenía la atribución para disminuir el tiempo que quisiera para la consulta pública y eso le generaba un terrible presión política al titular de la COFEMER. Típicamente te habla un secretario de Estado y te dice, me urge la regulación tal, necesito publicarla en el Diario Oficial de la Federación el lunes. Entonces sáquela, pues no la han presentado, ya quieren que la saque. Entonces era muy complicado el tema y como la ley anteriormente daba esa atribución, pues sí, los titulares de la COFEMER se han visto muy impactados. Ahora ya no, ahora se establecen plazos mínimos de consulta pública, lo que permitirá que cuando hay un anteproyecto regulatorio como el que nos ha presentado la COFEPRIS, que es de interés y que en un momento voy a cerrar con este tema, pues va a haber un espacio suficientemente amplio, 20 días hábiles al menos, para poder recabar la opinión de todos los agentes en la industria. Quizás aquí resaltar que esto lo que nos está permitiendo es estos ahorros en el costo de los trámites y servicios. Decía al inicio de la presente administración, el costo de los trámites y servicios federales era el equivalente al 4.25% del PIB. Hoy lo tenemos en 2.58%. Ya superamos la meta sexenal, pero aún estamos lejos de ser competitivos a nivel internacional. Estos solamente son el 5% de los trámites del país y todavía estamos por arriba de los países de la OCDE. Reino Unido anda en cerca del 1.85%. Pero en fin, vamos avanzando y vemos que la implementación de esta política sí tiene un efecto sensible. En el tema de la eliminación del 2x1, ya decía, en 13 meses hemos tenido importantes avances, a pesar de que a nuestros colegas reguladores no les gusta, y eso ha generado mucha tensión entre hoy CONAMER y todos los reguladores del gobierno federal. Y ha tenido efectos importantes, positivos. Finalmente, yo cerraría con cómo vimos nosotros el anteproyecto regulatorio que nos presenta la COFEPRIS, de mucho interés de la Secretaría de Salud, del interés del secretario Narro, del interés del comisionado de la COFEPRIS, y este anteproyecto nos lo presentaron en la primera semana de noviembre, el 8 de noviembre para ser preciso, ¿verdad, Julio? Fue el 8 de noviembre que la presentaron y realmente nosotros percibimos que era del interés de ellos de hacer las cosas bien y poderlas sacar antes de que terminara el 2017. Sin embargo, cuando nosotros vimos el anteproyecto regulatorio, pues vimos que se generaban costos de cumplimiento para los particulares. Normal que en este tipo de anteproyectos, que se está creando una nueva industria, va a generarles costos de cumplimiento por trámites nuevos, por obligaciones regulatorias. Y entonces la COFEMER emite un oficio que le denominamos de ampliaciones y correcciones, diciéndole a la COFEPRIS que necesitamos que nos dé mayor información para valorar los beneficios y los costos que está presentando en su anteproyecto regulatorio y en su formato, que le llamamos el formato de la MIR, hoy AIR, del análisis de impacto regulatorio. La COFEPRIS realmente hizo un trabajo expedito y nos presenta la información a la siguiente semana, con el ánimo de emitir ya su regulación y, sin embargo, sobre esto, la COFEMER vuelve nuevamente y le dice a la COFEPRIS, necesito todavía mayor información porque no me estás dando todos los elementos que necesito para justificar lo que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo me está señalando. La COFEPRIS envía una nueva propuesta el 24 de noviembre y sobre esa propuesta finalmente la COFEMER emite un dictamen preliminar el 6 de diciembre,
Pero en este dictamen preliminar, para entonces nosotros ya teníamos 123 comentarios, seguramente muchos de esos comentarios de muchos de los aquí presentes. Y eran comentarios que nosotros vimos muy contundentes, de temas que le faltaba la regulación, que quizás se quedaba corta, que quizás no incluía algunos elementos, que el mandato legislativo establecía una cosa y el reglamento parecía que no estaba desarrollándolo completamente. En fin, esos comentarios, lo que hicimos, cada uno de esos comentarios los integramos en un anexo. La COFEMER hizo su propio resumen, prepara un análisis de costo-beneficio, un análisis de riesgo y emite su propio análisis derivado de la información que ustedes presentaron. Y en ese tiempo todavía recibimos 16 comentarios adicionales, mismos que a pesar de que llegaron después de que la COFEMER emite el dictamen preliminar, pues se los anexamos a la COFEPRIS. La verdad es que sí, hay reuniones de mucha tensión, de pronto entre la CONAMER y los reguladores, y este fue uno de ellos, debo de señalarlo, pero sí hay una relación bastante profesional y creo que con mucho amor, me parece que con mucho amor a México, y cada quien asumiendo su rol. Entonces recibimos en total 144 comentarios, y esos 144 comentarios les adicionamos además, fueron 28 recomendaciones que la COFEMER le presentó a la COFEPRIS, muy variados. Simplemente aquí quisiera señalar algunos de ellos, 5 de ellos. 2 tuvieron que ver, a resaltar, del autocultivo de la cannabis, sativa, indica y americana, para valorar la inclusión de medidas para que las personas que presenten un padecimiento susceptible de ser tratado con algún derivado de la cannabis tengan la posibilidad de sembrar, cultivar y o cosechar la planta para su propia cuenta, cumpliendo con procedimientos y especificaciones que han probado ser exitosos en otros países. Incorporar disposiciones para el control sanitario. Sobre la CBD, incorporar la posibilidad de regular los productos con cannabis sativa de forma proporcional a sus riesgos sanitarios. Medicamentos con cannabis, en fin, esta información la adicionamos a los 144 comentarios que recibimos, y entonces, de acuerdo al procedimiento que nos marca la ley, pues evidentemente el regulador, si bien todo esto no es vinculante, nada de lo que nosotros le digamos al regulador o lo que el público le diga al regulador por conducto de esta consulta pública no es vinculante y no puede ser vinculante, porque la sociedad está representada a través del Estado, de su gobierno, y hay autoridades que tienen esa responsabilidad. Pues si bien no es vinculante, pero sí, lo que sí tiene que hacer el regulador es recibir los comentarios y dar respuesta puntual a cada uno de ellos. Y sabemos que la COFEPRIS ha venido trabajando muy fuerte en dar contestación a estos 144 comentarios y 28 recomendaciones de la OI CONAMER, y sabemos que pues están haciendo un esfuerzo no solamente por contestar, sino por atender, por conciliar, porque además muchos de los comentarios eran contradictorios, no van todos los comentarios en el mismo sentido, y se presenta información muy valiosa, pero también información que no necesariamente era consistente. Y pues la verdad es que el regulador tiene una labor complicada, y sobre todo en regulaciones que tienen que ver con la salud humana, pues tiene una responsabilidad todavía mayor. Todo lo que estoy comentando es público. Cada una desde el momento que llegó en noviembre el anteproyecto regulatorio, el oficio de ampliaciones y correcciones de la COFEMER, lo que contestaron, el nuevo oficio, lo que volvieron a contestar, cada comentario que hayan presentado. Los comentarios que se presentan las puede subir el señor Mario Emilio Gutiérrez, el señor Mickey Mouse, o lo puede poner de manera anónima, y cada uno se tiene que contestar. Ahí se señala qué comentó quién, y la respuesta que las autoridades, a pesar de que no sea vinculante, también en el momento que presenten un nuevo anteproyecto regulatorio y den contestación,
tendrá que hacerse público. Este es el sistema que tenemos en México y esto es la manera en cómo los distintos países, miembros particularmente de la OCDE, vienen implementando esto que se conoce como las buenas prácticas regulatorias en todo el ciclo de la gobernanza regulatoria, desde que se lleva a cabo la planeación, desde que se lleva a cabo el diseño, la redacción, la emisión y luego la revisión de las mismas. Esta es la presentación que quería compartir con ustedes y por supuesto estoy a su entera disposición por si desean conversar algún punto específico o a mi colega, el comisionado Julio Sánchez. Démosle un fuerte aplauso a Mario Emilio Gutiérrez Caballero. Muchas gracias.